El hermetismo y el concepto de divinidad. ¿Cómo se relacionan? De las tradiciones filosóficas y espirituales que han moldeado el pensamiento occidental, el hermetismo ocupa una posición única como puente entre múltiples culturas, épocas y sistemas de creencias. Esta antigua tradición, cuyas raíces se hunden en el suelo fértil del Egipto helenizado, ofrece una de las concepciones más sofisticadas y matizadas de la divinidad. Un concepto que trasciende las limitaciones de los monoteísmos y politeísmos convencionales para articular una visión donde lo divino impregna todos los niveles de la existencia, mientras permanece simultáneamente más allá de toda categorización. El hermetismo emerge como un movimiento filosófico religioso en Alejandría durante los primeros siglos de nuestra era, aunque la tradición reclama orígenes mucho más antiguos. Su nombre deriva de Hermes Trismegisto, 3 veces grande, una figura sincrética que fusiona al dios griego Hermes con el egipcio Tot, ambos asociados con la sabiduría, la escritura y la mediación entre los reinos divino y humano. Los textos atribuidos a este legendario sabio constituyen un corpus diverso que abarca desde tratados filosóficos hasta manuales prácticos de astrología, alquimia y magia. Lo que hace particularmente fascinante al hermetismo es su capacidad para sintetizar elementos de diferentes tradiciones en una visión coherente del cosmos y de lo divino. La concepción hermética de Dios incorpora aspectos del monoteísmo egipcio tardío, del pensamiento platónico y neoplatónico, de las religiones mistéricas helenísticas y, en algunos casos, de ideas judaicas y protocristianas. Esta síntesis ha permitido que el hermetismo influya en una amplia gama de corrientes filosóficas y espirituales posteriores, desde el gnosticismo hasta el neoplatonismo renacentista. En este video conoceremos en profundidad cómo se conceptualiza la divinidad en la tradición hermética, examinando sus múltiples dimensiones y paradojas, sus manifestaciones y atributos, y cómo esta concepción sirve como fundamento para toda la cosmología y antropología hermética. Más que una noción abstracta o teórica, el concepto hermético de Dios constituye la piedra angular de un sistema integral que busca no solo comprender lo divino intelectualmente, sino establecer una relación transformadora con ello. En el corazón del pensamiento hermético, encontramos una estructura tripartita fundamental que establece las relaciones ontológicas básicas entre los 3 pilares de su cosmología: Dios, el cosmos y el ser humano. Dios es Padre, el cosmos es su Hijo y el hombre es su nieto. Esta formulación elegante y profunda establece una genealogía metafísica que vincula estos 3 niveles de realidad en una relación íntima y dinámica. Esta tríada no representa simplemente una jerarquía estática, sino un sistema vivo de interrelaciones donde cada elemento refleja a los otros según el principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo. Como afirman los textos herméticos, debemos considerar a Dios como un cosmos inmóvil, al cielo como un cosmos móvil y el hombre como un cosmos racional. Esta formulación revela un aspecto crucial de la visión hermética. La realidad está estructurada como una serie de reflejos o espejos, donde cada nivel del ser contiene en sí mismo el patrón del todo, aunque expresado según su propio modo y naturaleza. Esta estructura triádica tiene profundas implicaciones para la comprensión hermética de la divinidad. Dios no es concebido como una entidad aislada y trascendente que existe separada de su creación, sino como el primer término de una relación ontológica continua que se despliega a través del cosmos hasta llegar al ser humano. La divinidad, por tanto, no puede entenderse adecuadamente si no es en relación con el cosmos que engendra y con el ser humano que completa la tríada. El cosmos, como hijo de Dios, posee una naturaleza dual. Por un lado es divino en cuanto manifestación directa de la divinidad. Por otro, es diferente de Dios en cuanto existe en el tiempo y el espacio, mientras que Dios trasciende estas limitaciones. Este estatus intermedio del cosmos como entidad divina, pero no idéntica a Dios, refleja la tendencia hermética a evitar tanto el dualismo radical
que separaría completamente a Dios de la creación, como el monismo absoluto que identificaría sin distinción a Dios con el mundo. El ser humano, como nieto de Dios, ocupa un lugar privilegiado en esta estructura triádica. Al igual que el cosmos, el ser humano posee una naturaleza dual, es material por su cuerpo, pero divino por su intelecto nous. Esta dualidad le confiere una posición única como mediador entre lo divino y lo material, capaz de ascender hacia lo divino mediante el cultivo de su naturaleza intelectual o de descender hacia lo material si se identifica exclusivamente con su cuerpo. La tríada hermética no debe confundirse con una trinidad de personas divinas como en el cristianismo. Es más bien una estructura ontológica que establece los diferentes niveles de realidad y sus interrelaciones. Dios sigue siendo fundamentalmente uno, aunque se manifiesta de múltiples formas a través del cosmos y del ser humano. Esta concepción triádica ha tenido una profunda influencia en la filosofía posterior, particularmente en el neoplatonismo, que desarrolló una estructura similar con sus hipótesis del uno, el intelecto y el alma. También resuena con ciertos aspectos de la Trinidad cristiana, aunque con diferencias teológicas significativas que reflejan los distintos contextos históricos y culturales de estas tradiciones. Una de las características más distintivas y profundas del concepto hermético de Dios es su naturaleza paradójica. La divinidad se describe frecuentemente en términos que parecen contradecirse mutuamente, creando un tejido conceptual que desafía las categorías lógicas convencionales y apunta hacia una realidad que trasciende las limitaciones del pensamiento discursivo. El Tratado Quinto del Corpus Hermeticum sintetiza esta paradoja fundamental, afirmando que Dios es invisible y a la vez muy evidente. Esta aparente contradicción puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría representar dos momentos del conocimiento de lo divino. Dios es inicialmente invisible para la mente no iluminada, pero se vuelve evidente para quien ha alcanzado la gnosis o conocimiento espiritual. Por otro lado, podría reflejar una combinación binaria aparentemente contradictoria para expresar totalidad, habitual en la teología egipcia, donde los opuestos no se excluyen mutuamente, sino que se complementan para formar una comprensión más completa. Esta naturaleza paradójica se amplía aún más cuando los textos herméticos afirman que Dios es a la vez visible en lo creado, posee todos los nombres, es omnicorpóreo y goza de la fecundidad de ambos sexos, pero asimismo es incognoscible, innombrable, invisible, y está envuelto en las brumas del misterio. Esta yuxtaposición de atributos aparentemente contradictorios solo pretende expresar que la totalidad de lo real es Dios mismo, sugiriendo una concepción que trasciende tanto el teísmo como el panteísmo convencionales. La paradoja divina en el hermetismo no es un mero juego retórico, sino una estrategia conceptual deliberada para guiar la mente más allá de sus limitaciones habituales. Al confrontar al lector con formulaciones que desafían la lógica ordinaria, los textos herméticos buscan provocar un salto cualitativo en la comprensión, desde el conocimiento discursivo hacia la intuición directa de lo divino. Esta aproximación tiene paralelos en otras tradiciones místicas, como la teología negativa o apofática del neoplatonismo y del cristianismo oriental, que afirma que Dios solo puede ser descrito en términos de lo que no es. También resuena con el uso de koanes en el budismo zen o las paradojas de la tradición sufi, todas ellas estrategias para trascender las limitaciones del pensamiento conceptual. En el contexto específico del hermetismo, estas paradojas reflejan la influencia de la teología egipcia, conocida por sus formulaciones complejas y aparentemente contradictorias. Los antiguos egipcios frecuentemente expresaban conceptos teológicos mediante pares de opuestos complementarios, como una forma de capturar la naturaleza multifacética de lo divino. Esta tradición, combinada con la sofisticación filosófica griega, produjo en el hermetismo una teología notablemente sutil y matizada. La paradoja divina en el hermetismo también sirve como recordatorio constante de la limitación inherente a todo lenguaje humano
cuando intenta describir lo trascendente. Como afirma el Corpus Hermeticum, nombrar a Dios es imposible, pues Dios no es un nombre, sino la causa de que exista el nombre. Esta conciencia de los límites del lenguaje ante lo divino es quizás una de las características más sofisticadas y persistentemente relevantes de la teología hermética. La concepción hermética de Dios como creador se articula principalmente a través del concepto del logos, o verbo divino, estableciendo un paralelo significativo con otras tradiciones religiosas y filosóficas que enfatizan el poder creativo de la palabra divina. En los textos herméticos, el Creador habría hecho la totalidad del cosmos no con las manos, sino con la palabra, una formulación que resuena tanto con el Génesis bíblico como con el prólogo del Evangelio de Juan, aunque con matices distintivos propios de la cosmología hermética. Esta doctrina del verbo creador aparece en varios textos fundamentales de la tradición, incluyendo el Tratado I del Corpus Hermeticum, en los fragmentos herméticos 27-35 y en el Códice Sexu de Nag Hammadi. En el Poimandres, primer tratado del Corpus Hermeticum, se describe un proceso cosmogónico donde la palabra logos emerge de la mente divina nous y organiza los elementos primordiales para formar el cosmos ordenado. Esta palabra no es simplemente un sonido o comando, sino una entidad metafísica que encarna los principios organizativos y racionales del universo. El concepto hermético del logos como agente creador refleja la influencia de múltiples tradiciones. Del estoicismo adopta la idea del logos como principio racional que impregna y estructura el cosmos. De la filosofía platónica y neoplatónica toma la noción de formas o arquetipos ideales que sirven como modelos para la creación material. De la tradición egipcia hereda la asociación de Tot con la palabra creadora y la escritura divina que establece el orden cósmico. A diferencia de algunas interpretaciones monoteístas estrictas, el hermetismo no presenta la creación como una producción ex nihilo de la nada absoluta, sino más bien como un proceso de ordenación de elementos preexistentes o como una emanación de la sustancia divina misma. La palabra divina no crea la materia prima, sino que le impone forma, estructura y propósito, transformando el caos en cosmos. Esta concepción tiene importantes implicaciones teológicas y antropológicas. Si el cosmos es creado mediante la palabra divina, entonces contiene en sí mismo un principio de inteligibilidad que lo hace accesible al intelecto humano. El ser humano, dotado de razón logos, puede comprender el cosmos precisamente porque éste ha sido estructurado por el logos divino. Como afirma el Asclepio, el cosmos es inteligible no porque pueda ser percibido por los sentidos, sino porque puede ser comprendido por la mente. Además, esta doctrina establece un paralelismo entre la creación cósmica y la actividad humana. Así como Dios crea mediante su palabra, el ser humano, hecho a imagen divina, también posee un poder creativo a través de su palabra y pensamiento. Esta correspondencia fundamenta las prácticas teúrgicas y mágicas asociadas con el hermetismo técnico, donde se utilizan palabras de poder y fórmulas rituales para efectuar cambios en la realidad. Esta visión del verbo creador ha ejercido una influencia considerable en tradiciones posteriores, particularmente en la mística cristiana y en el esoterismo occidental, donde frecuentemente se interpreta la palabra perdida como el poder creativo original que el iniciado debe redescubrir para alcanzar la maestría espiritual. La relación entre Dios y el cosmos en el hermetismo se resiste a las categorías teológicas simples, situándose en una posición matizada que incorpora elementos tanto del panteísmo como del panenteísmo en una síntesis original. Esta concepción propone que el cosmos sería uno con un Dios inmanente y trascendente que se encontraría más allá del tiempo y del espacio, estableciendo un modelo donde lo divino está simultáneamente presente en todas las cosas, y sin embargo no se agota en ellas. En la visión hermética, el cosmos es producto de Dios, cuyo aliento pneuma conduce el movimiento de los astros y une a todos los seres en una cadena simpática.
Esta formulación sugiere una presencia divina activa y dinámica dentro del mundo creado, un principio vital que anima y conecta todos los aspectos de la realidad. Este pneuma divino puede compararse con conceptos similares en otras tradiciones como el prana en el hinduismo o el ki en la filosofía china, todos ellos referidos a una energía o aliento universal que sustenta la vida y establece correspondencias entre diferentes niveles de realidad. Sin embargo, el hermetismo establece una distinción crucial entre la naturaleza del cosmos y la de Dios. El cosmos es aeison, siempre vivo e inmortal. Mientras que Dios que ha creado el cosmos es eterno, esta diferenciación entre inmortalidad y eternidad revela un aspecto fundamental de la teología hermética. La inmortalidad implica una existencia perpetua dentro del tiempo. La eternidad, por el contrario, trasciende completamente la dimensión temporal. Dios, por tanto, no es simplemente un ser de duración infinita, sino una realidad que existe fuera del marco espacio-temporal que condiciona al cosmos y a las criaturas. Esta distinción permite al hermetismo evitar las limitaciones tanto del panteísmo estricto, que identificaría completamente a Dios con el mundo, como del teísmo dualista que separaría radicalmente a Dios de su creación. La visión resultante se aproxima más al panenteísmo, que afirma que Dios incluye y penetra todo el universo, pero también lo trasciende. Un aspecto distintivo de esta concepción es su énfasis en la belleza y armonía del cosmos como manifestación divina. El Asclepio afirma que el cosmos es el segundo Dios, una expresión que refleja el profundo respeto hermético por el orden natural como teofanía o revelación de lo divino. Esta apreciación del mundo como manifestación divina contrasta con ciertas corrientes gnósticas contemporáneas que veían el mundo material como una prisión o ilusión creada por un demiurgo ignorante o malévolo. La relación Dios-cosmos en el hermetismo tiene también una dimensión jerárquica. Entre la absoluta trascendencia de Dios y el mundo material existen diversos niveles intermedios, incluyendo las esferas planetarias y las entidades que las habitan. Esta estructura escalonada permite comprender cómo lo uno absoluto puede manifestarse en la multiplicidad sin perder su unidad esencial. Esta visión de la relación Dios-cosmos fundamenta la práctica hermética en todas sus dimensiones. La astrología hermética, por ejemplo, se basa en la concepción de un universo vivo donde los cuerpos celestes no son meras masas de materia, sino manifestaciones de principios divinos que influyen simpáticamente en todos los niveles de la realidad. La alquimia hermética, por su parte, busca acelerar los procesos naturales, trabajando con las energías divinas inherentes a la materia. Y la teurgia hermética procura establecer contacto con las manifestaciones divinas presentes en diferentes niveles cósmicos. La concepción hermética de la relación Dios-cosmos ha influido notablemente en el desarrollo del pensamiento occidental, particularmente en corrientes como el neoplatonismo renacentista, el romanticismo alemán y ciertas vertientes de la filosofía de la naturaleza. En épocas más recientes, esta visión ha encontrado resonancias en algunos aspectos de la ecología profunda y en interpretaciones filosóficas de la física cuántica que enfatizan la interconexión fundamental de todos los fenómenos. El hermetismo no se limita a ofrecer una concepción metafísica de la divinidad, sino que también articula una dimensión ética profunda al identificar a Dios directamente con el bien supremo. Esta identificación, que tiene paralelos evidentes con el platonismo, establece un fundamento ontológico para los valores morales y vincula la búsqueda del conocimiento divino con el desarrollo ético del ser humano. El Corpus Hermeticum afirma categóricamente, porque el bien es inalienable e inseparable de Dios es Dios mismo. Esta formulación elimina cualquier distinción entre la existencia divina y la bondad perfecta, situando al bien no como un atributo externo o una cualidad que Dios posee, sino como idéntico a su misma esencia. Dios es, por tanto, a la vez Padre y bien, Creador y demiurgo. Dios es el bien supremo y el óptimo artesano de la creación.
Esta identificación tiene profundas implicaciones para la comprensión hermética del cosmos y del ser humano. Si Dios es el bien, entonces la creación, como manifestación divina, posee una bondad inherente que refleja su origen. El mal, en consecuencia, no tiene existencia sustancial propia, sino que representa más bien una ausencia, privación o distorsión del bien, similar a la concepción que desarrollaría posteriormente Agustín de Hipona en la tradición cristiana. En términos antropológicos, esta concepción implica que el ser humano, como criatura hecha a imagen de Dios, tiene una orientación natural hacia el bien cuando actúa desde su verdadera naturaleza. El mal moral surge cuando el ser humano se identifica exclusivamente con su naturaleza corporal, olvidando su origen divino y el bien supremo hacia el que naturalmente tiende. Como afirma el Corpus Hermeticum, los hombres que no poseen el intelecto no son semejantes a los animales irracionales, sugiriendo que la capacidad ética depende de la activación de la dimensión intelectual espiritual en el ser humano. La identificación de Dios con el bien proporciona también un criterio para evaluar las acciones humanas. Aquellas que promueven la armonía, el orden, la belleza y la plenitud, reflejan la naturaleza divina. Aquellas que generan discordia, caos y sufrimiento, representan un alejamiento de ella. Este principio fundamenta una ética hermética, que si bien no se desarrolla sistemáticamente en los textos, está implícita en toda su visión del cosmos y del ser humano. Un aspecto particularmente interesante de esta concepción es su dimensión epistemológica. Conocer genuinamente a Dios implica necesariamente conocer y encarnar el bien. La gnosis hermética no es, por tanto, un conocimiento teórico o abstracto, sino una comprensión transformadora que alinea al ser humano con el principio del bien. Como afirma el Corpus Hermeticum, el conocimiento gnosis de Dios ha llegado hasta nosotros, y cuando llegó la ignorancia fue desenterrada. Esta identificación entre Dios y el bien establece también un puente entre la teología hermética y su soteriología. La salvación o liberación espiritual consiste precisamente en el retorno consciente al bien supremo, un proceso que implica tanto conocimiento como virtud. Este camino ascendente requiere la purificación de aquellos aspectos que alejan al ser humano de su origen divino, particularmente las pasiones irracionales y los apegos materiales. La concepción hermética de Dios como bien supremo ha ejercido una influencia significativa en la filosofía occidental, particularmente a través del neoplatonismo y su posterior integración en la teología cristiana medieval. Pensadores como Pseudo Dionisio Areopagita, Juan Escoto Eriúgena y Tomás de Aquino desarrollaron elaboradas teodicedas basadas en principios similares, aunque adaptados al marco dogmático cristiano. En la modernidad, esta concepción ha sido cuestionada por filósofos que señalan la aparente arbitrariedad de identificar a Dios con el bien, el dilema de Eutifrón planteado por Platón. Sin embargo, la perspectiva hermética evita esta crítica al no presentar a Dios como sometido a un estándar externo de bondad, sino como la fuente misma de toda bondad y valor. Para el hermetismo, el conocimiento de Dios no es simplemente un ejercicio intelectual o teórico, sino una experiencia transformadora que afecta la totalidad del ser humano. Este conocimiento especial, denominado gnosis, constituye el núcleo de la soteriología hermética. El hermetismo busca la unión con Dios mediante la gnosis, un conocimiento intuitivo y directo que trasciende las capacidades ordinarias de la razón discursiva. La gnosis hermética difiere fundamentalmente del conocimiento conceptual o científico en varios aspectos cruciales. No se adquiere principalmente a través del estudio de textos o del razonamiento lógico, aunque estos puedan servir como preparación. Surge más bien como resultado de una revelación o iluminación interior que transforma la conciencia del receptor. Como afirma el Corpus Hermeticum, este conocimiento no se enseña, sino que viene cuando Dios quiere. Esta dimensión reveladora se manifiesta en la estructura misma de muchos textos herméticos, particularmente el Poimandres Tratado I del Corpus Hermeticum,
que comienza con una visión recibida por Hermes durante un estado alterado de conciencia. El corpus comienza con la revelación de Poimandres, uno de los epítetos con el cual se nombra al dios de los gnósticos y los neoplatonistas, a Hermes Trismegisto durante el sueño. Este marco narrativo establece desde el principio que las verdades más profundas no proceden del razonamiento humano, sino de la comunicación directa con lo divino. Sin embargo, esto no significa que la gnosis sea completamente pasiva o arbitraria. Requiere una preparación activa por parte del buscador, quien debe purificar su mente y corazón para recibir la iluminación divina. Los textos herméticos describen diversas prácticas preparatorias, incluyendo la meditación, la contemplación de la naturaleza, el uso de símbolos y correspondencias, y ejercicios de purificación moral. Como afirma el Corpus Hermeticum, purifica tu alma de las pasiones irracionales, para que puedas recibir el conocimiento de lo que es. Un aspecto fundamental de la gnosis hermética es su carácter experiencial y transformador. No consiste simplemente en adquirir información sobre Dios, sino en experimentar una transformación interior que permite al buscador participar de la naturaleza divina. En el Tratado Cuarto del Corpus Hermeticum se dice que el nous se asentará entre las almas como recompensa. No se trataría de una gracia arbitraria, sino que se daría al hombre que, en su libre albedrío, prefiere el bien frente al mal. Esta afirmación sugiere que la gnosis no es otorgada arbitrariamente, sino que responde a la orientación moral y espiritual del individuo. La gnosis hermética tiene también una dimensión escatológica. Constituye la preparación esencial para el destino post-mortem del alma. El hombre es creación de Dios y a imagen de Dios, por lo que tras la muerte podemos reintegrarnos a Él. Esta reintegración depende crucialmente del conocimiento adquirido durante la vida, que permite al alma reconocer su origen divino y navegar conscientemente los reinos intermedios que separan el mundo material del divino. Los textos herméticos describen este proceso de reintegración en términos de un ascenso a través de las esferas planetarias, donde el alma debe despojarse de las influencias adquiridas durante su descenso a la encarnación. Solo aquellos que poseen la gnosis pueden completar este viaje exitosamente, mientras que las almas ignorantes permanecen atrapadas en ciclos de reencarnación o estados intermedios. Esta concepción del conocimiento divino como gnosis transformadora ha ejercido una profunda influencia en diversas corrientes místicas y esotéricas occidentales, desde el gnosticismo cristiano hasta la teosofía moderna. Aunque la terminología y los marcos conceptuales han variado, la idea fundamental de un conocimiento directo y transformador de lo divino, distinto del conocimiento discursivo o teórico, ha persistido como uno de los legados más duraderos del hermetismo. En la época contemporánea, el concepto hermético de gnosis ha encontrado resonancias en ámbitos tan diversos como la psicología transpersonal, que estudia los estados no ordinarios de conciencia, la fenomenología religiosa, que examina la estructura de la experiencia mística, y ciertos enfoques filosóficos que cuestionan los límites del conocimiento racional y proponen otras vías de acceso a la realidad. El concepto de divinidad en la tradición hermética no ha permanecido estático a lo largo de los siglos, sino que ha experimentado transformaciones significativas en diferentes contextos históricos y culturales. Esta evolución refleja tanto la adaptabilidad del hermetismo a nuevos entornos intelectuales, como su diálogo continuo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. El hermetismo original, desarrollado en el Egipto helenístico durante los primeros siglos de nuestra era, presentaba una concepción de la divinidad que sintetizaba elementos de la teología egipcia tardía con la filosofía griega, particularmente el platonismo medio y el estoicismo. Esta síntesis inicial produce la visión característica de un Dios supremo que es simultáneamente trascendente e inmanente, cognoscible e incognoscible, uno y múltiple. Con el ascenso del cristianismo como religión dominante en el mundo mediterráneo, el hermetismo se transformó significativamente. Algunos aspectos de su teología fueron rechazados por pensadores cristianos
como Agustín de Hipona, quien criticaba específicamente la idolatría implícita en ciertos pasajes del Asclepio. Sin embargo, otros elementos más compatibles con la visión cristiana fueron gradualmente incorporados al pensamiento cristiano, particularmente a través del neoplatonismo. Durante la Edad Media, el concepto hermético de divinidad evolucionó en dos corrientes principales. En el mundo islámico, textos herméticos traducidos al árabe influyeron en la filosofía y el misticismo musulmanes, particularmente en corrientes como el sufismo y la filosofía hermética de Jabir ibn Hayyan Geber. La concepción de Dios en estas tradiciones preservó muchos aspectos de la teología hermética original, aunque adaptados al marco monoteísta estricto del Islam. En el occidente cristiano medieval, el hermetismo sobrevivió principalmente a través de textos alquímicos y astrológicos atribuidos a Hermes, donde la concepción de la divinidad adquirió dimensiones más técnicas y operativas, relacionadas con la manipulación de fuerzas y correspondencias cósmicas. La famosa Tabla de Esmeralda, que circuló ampliamente en traducciones latinas, sintetizaba principios teológicos herméticos en fórmulas crípticas que podían interpretarse tanto alquímica como teológicamente. El Renacimiento representó un momento crucial en la evolución del concepto hermético de divinidad. La traducción del Corpus Hermeticum por Marsilio Ficino en 1463 reintrodujo los aspectos más filosóficos del hermetismo en el pensamiento occidental. Ficino y sus seguidores, como Pico de la Mirandola, integraron la teología hermética en un marco cristiano neoplatónico, presentando a Hermes Trismegisto como un profeta pagano que había anticipado verdades posteriormente reveladas por Cristo. Esta síntesis renacentista produjo una concepción de la divinidad que enfatizaba particularmente la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos, la presencia del alma del mundo como mediadora entre Dios y la creación, y la capacidad del ser humano para ascender hacia lo divino mediante el conocimiento y el amor. Pensadores como Giordano Bruno desarrollaron aspectos panteístas del hermetismo, mientras que otros como John Dee enfatizaron su dimensión angelológica y mágica. La revolución científica de los siglos XVI y XVII supuso un desafío significativo para la concepción hermética de la divinidad. La mecánica newtoniana y la filosofía cartesiana promovieron una visión del cosmos como máquina regida por leyes mecánicas, diferente de la concepción hermética de un universo vivo impregnado por fuerzas divinas. Sin embargo, figuras como Leibniz y los Cambridge Platonists mantuvieron elementos de la visión hermética dentro de marcos más compatibles con la nueva ciencia. Durante los siglos XVIII y XIX, el concepto hermético de divinidad encontró nuevas expresiones en movimientos como la masonería especulativa, el mesmerismo, el romanticismo alemán y el ocultismo decimonónico. Sociedades como la Orden Hermética del Alba Dorada reinterpretaron la teología hermética en un marco sincrético que incorporaba elementos de la cábala, el tarot y diversas tradiciones mágicas, preservando la visión fundamental de una divinidad que se manifiesta en múltiples niveles y que puede ser contactada mediante rituales y prácticas específicas. En el siglo XX, el concepto hermético de divinidad ha continuado evolucionando en diálogo con la psicología profunda, la física cuántica, la filosofía del proceso y diversas tradiciones espirituales orientales. Pensadores como Carl Jung han propuesto interpretaciones psicológicas de la teología hermética, viendo a los dioses como representaciones de arquetipos psíquicos. Otros, como Mircea Eliade, han explorado los aspectos universales del simbolismo hermético en un contexto comparativo de historia de las religiones. Actualmente, la concepción hermética de la divinidad continúa influyendo en diversas corrientes espirituales contemporáneas, desde el movimiento New Age hasta formas renovadas de paganismo y esoterismo occidental. Aunque adaptada a sensibilidades modernas, esta concepción preserva elementos esenciales de la visión original, la naturaleza paradójica y multidimensional de lo divino, la correspondencia entre macro y microcosmos,
y la posibilidad de transformación espiritual mediante el conocimiento y la práctica. Esta evolución histórica demuestra la extraordinaria adaptabilidad y persistencia del concepto hermético de divinidad, que ha sobrevivido a profundos cambios culturales y paradigmáticos, manteniendo su núcleo esencial mientras se expresa en nuevos lenguajes y contextos. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.